de turismo. Y bueno, en este medio que estamos viviendo hoy, de una pandemia, queríamos, a través de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Chascomús, seguir en contacto eh, con todos ustedes y con nuestros vecinos para, bueno, seguir contándoles y mostrándoles todo lo que tiene Chascomús para ofrecer, toda su naturaleza, toda su historia, para aquellos que no la conocen, que puedan ir informándose y viendo algunas de las cosas que les tiene reservada Chascomús para cuando puedan visitarla. Hoy vamos a tratar el tema de la negritud en Chascomús, toda una historia de esclavitud, de libertad, de cómo la expresión y la cultura afro se desarrolló en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad. Hoy en día nosotros tenemos el emblema de la Capilla de los Negros, que es un hito muy importante de la negritud en nuestra ciudad, y en el país y en el mundo. Por lo tanto, bueno, vamos a comenzar con esta temática que para posicionarnos, digamos, en la historia, la trata negrera de la esclavitud de gente de color, ¿sí? Trata ya de de muchos siglos, ¿sí? Pero en Argentina, particularmente después de lo que fue la creación, la segunda creación de la ciudad de Buenos Aires en 1580 aproximadamente, comenzaron a traer negros esclavos de distintos lugares de África, ¿sí? Sobre todo para la mano de obra que había que en estas zonas, ¿sí? Porque muchos de ellos habían enfermado con las distintas epidemias que tenían, que habían traído los colonos, ¿sí? Y también, bueno, por todo el deterioro físico y demás, por los trabajos esclavos también que hacían. Así que, bueno, en un principio, los primeros barcos negreros eh, particularmente entraban y llegaban hasta las costas de distintos países de América del Sur y en el caso de Argentina los distribuían a partir de lo que era Córdoba, ¿sí? Para distintos lados del país, particularmente toda la zona del Camino del Indio o para el Potosí, donde estaba todo el trabajo, la carrera que había que hacer. Ya más para la creación del segundo virreinato, cambia nuestra ciudad, en nuestro país, perdón, toda esta forma de economía y de social, donde Buenos Aires es la principal sede de toda esta base económica. Entonces, bueno, ya empiezan a traerlos por lo que es el puerto de Buenos Aires. Los negros eran traídos en barcos negreros, específicamente incluso construidos con las contexturas físicas habituales o que se buscaban en un negro fuerte para trabajo, ¿sí? De distintos lugares de África, particularmente de la zona de Cabo Verde y en la zona media, digamos, de África. Hacia allí cruzaban todo el Atlántico y aquellos que sobrevivían, que en realidad eran uno de cada 5 negros, eh, llegaban al puerto de Buenos Aires y los distribuían en distintos lugares, para distintos lugares del país. Particularmente para nuestra zona, ¿sí? Chascomús es una ciudad que ha tenido siempre mucho campo, mucha hacienda, y digamos que el contexto era ir hacia Buenos Aires, toda la zona de que hoy conocemos como Parque Lezama, como La Boca, Barracas, ¿sí? Donde se hacían los tablados para poder vender al negro como pieza de indias, ¿sí? Allí, en un principio, cuando se construye nuestro pueblo, en 1779, los primeros negros que pisaron esta ciudad fueron los traídos por Pedro Nicolás Escribano, el fundador de nuestro pueblo, junto a la milicia, los blandengues, que cuidaban el fuerte San Juan Bautista de Chascomús. En una segunda etapa, los hacendados compraban a los negros, particularmente para lo que eran las tareas del campo, ¿sí? Y para los quehaceres domésticos en las distintas casas que ellos mismos tenían en el pueblo. Así fue como los negros fueron parte de la sociedad de Chascomús,
y fueron incorporándose a través de esas compras. Una vez que se los traía a la ciudad, se los compraba, se los bautizaba en las iglesias, no para que fueran parte de su familia, sino para denotar propiedad por sobre el negro, con lo cual le ponían el apellido del amo, ¿sí? Que los había comprado. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran instruidos después, se les enseñaba alguna labor, se les enseñaba el idioma e incluso después, si ya no los necesitaban, podían venderlos, ¿sí? Y para poder venderlos tenían que tener el apellido de quien los había comprado anteriormente, ¿sí? Como un boleto de compraventa, por decirlo de alguna manera. Así fue que en nuestra ciudad hay una gran cantidad de negros y bueno, ya después muchos de ellos quedaron en libertad o nacían en libertad una vez constituido lo que fue la Asamblea del año 13, donde se crea la libertad de vientre. Toda mujer negra esclava que tenía un hijo, ese hijo nacía en libertad. Y luego, cuando se crea la Constitución Nacional, que se establece la abolición de la esclavitud, ¿sí? Fue entonces que a partir de 1861, la comunidad negra de este lugar se había constituido, ¿sí? En una hermandad, la Hermandad Bayombé de Invenza, ¿sí? Ellos se constituyeron como tal para solicitar a las autoridades del pueblo, que en ese momento eran los jueces de paz, un terreno, un solar, para poder construir un lugar propio donde juntarse, donde poder festejar su religión, donde poder festejar su cultura. Así es que presentan un escrito que se encuentra en el archivo histórico de nuestra ciudad, ¿sí? De 1861, para solicitar unos solares, unos terrenos que estaban cerquita de lo que era el segundo cementerio de la ciudad, a media cuadra nada más de nuestra laguna. Y es donde hoy se constituye la Capilla de los Negros. Así fue que 10 meses después de esta solicitud se les otorgan, ¿sí? Estos terrenos y allí construyen un edificio en forma rectangular, con ladrillos de adobe, con techos de paja, de caña tacuara, de totoras de la laguna, que tiempo posterior un fuerte viento lo tira, ¿sí? Y se ponen chapas de zinc. Pero este edificio, ¿sí? Lo construyeron estos esclavos, algunos que habían llegado a Chascomús y otros ya libertos nacidos acá, ¿sí? La capilla es entonces que se construye y allá ahí, en esa época, los negros, las manifestaciones culturales específicas que tenían que ver con los carnavales de la ciudad, tenían que ver que a través del candombe, de su cultura afro, podían hacer las distintas comparsas para después poder participar en estos carnavales, ¿sí? Fueron conocidos como los negros alegres, los negros de Alsina, ¿sí? Los negros de la primavera. Fueron pasando los años y siempre iban participando. Y también tenían sus manifestaciones religiosas, culturales y demás en este lugar. Por mucho tiempo, ¿sí? Hicieron, bueno, distintas actividades, siempre con la connotación de la laguna, ser parte del pueblo, la gente los conocía, escuchaba su candombe, participaban incluso a veces en esas manifestaciones. Así fue que se construyó este edificio, no como la Capilla de los Negros, sino como un lugar de encuentro, ¿sí? Para los negros que estaban en este lugar. Con el tiempo, los negros después ya dejaron de juntarse, algunos se casaron, tuvieron hijos, se dispersaron, ¿sí? Pero en el lugar quedó la familia de Luciano Alsina, que era uno de los que construyó este lugar y también uno de los que había solicitado estos terrenos. Cuando él ya no estuvo, su hija se hizo cargo del lugar y posteriormente, ¿sí? A partir de 1896, su nieta Eloísa. La representamos acá porque es una figura muy importante,
en la comunidad afro y también en la historia de la capilla, porque ella fue quien continuó, ¿sí? Con toda esta actividad de los negros, ¿sí? Cuidó la capilla desde los 18 años hasta los 104 años que murió. Ella construyó detrás su casa familiar, se casó, tuvo 10 hijos, ¿sí? Y cuidó este emblema que le había dejado su familia. Eloísa fue muy importante para la historia de la capilla porque fue quien realizó la apertura, si se quiere, de la capilla no solo ya a la comunidad afro, a la comunidad negra, sino a todos aquellos que quisieran conocerla, ¿sí? A partir de 1945 aproximadamente, ella pagando los impuestos de estos terrenos, se adquiere como propietaria, ¿sí? Y a partir de 1950-55 aproximadamente, comienza a abrir la capilla para aquel curioso que quisiera conocerla, particularmente por sus características edilicias, su piso de tierra, eh, su mantenimiento a vela, ya que no tiene luz eléctrica, ¿sí? Toda hecha de adobe. Así fue que Eloísa fue recibiendo primero algunos vecinos, algunos curiosos, y después a distintos visitantes, ¿sí? Que venían a conocer la ciudad y de paso querían conocer este lugar. Así fue que la gente comenzó a contar y a traspasarse de boca en boca toda la historia de la capilla y de esta mujer que la atendía y que los recibía con mate de leche para compartir una tarde en Chascomús. Fue entonces que la gente comenzó a traer sus recuerdos, a traer parte de su historia familiar, empezó a traer elementos de su religión y Eloísa se los recibía. Hoy en día, todo lo que uno puede ver dentro de la capilla, todas generalmente tenía que ver con elementos religiosos de distintas religiones, Eloísa se las recibía, las iba colgando en la pared. Así es que se convierte, por voluntad de la gente, si se quiere, en la capilla de los negros. Capilla porque Eloísa tenía su propio altar donde tenía sus santos negros, ¿sí? La Virgen Negra, la Virgen de Catamarca, San Martín de Porres y demás, y la gente comenzó a traer también todos esos regocijos religiosos, pero también traía poemas que le hacía a Eloísa o a la propia capilla, también hablaban, les traían, por ejemplo, fotos de familia, promesa, cuando dejaban de fumar, bueno, como decía Eloísa, la gente se regocijaba el alma estando en ese lugar que para ellos era místico. Así fue que la capilla empezó a tener mucha más actividad y cuando el edificio cumple 100 años, en 1962, la nombran Monumento Histórico Nacional, precisamente por toda la característica cultural afro que tiene y por sus características edilicias. La capilla comenzó a tener otro rol, ¿sí? Empezó a ser conocida en el país, en el mundo, que querían venir y conocer la historia de la negritud, de cómo estos negros que habían sido traídos como esclavos formaron parte de la comunidad de Chascomús y pudieron tener su propio lugar, ¿sí? Que los marcara para siempre, que marcaran su paso, ¿sí? Como negros, esclavos, aquellos que habían sido traídos en nuestra ciudad. Hoy en día la Capilla de los Negros tiene otro vuelco también, ya que, bueno, cuando Eloísa ya no estuvo, comenzó a cuidarla sus hijos y ahora están a cargo sus nietos. Y sobre todo, este vuelco parecida a esa apertura que ella había hecho en su momento, ¿sí? La capilla comenzó a hacer distintas actividades, sobre todo educativas, ser parte de la comunidad, ¿sí? Y se utilizan hoy en día distintas herramientas, ¿sí? Para visibilizar toda la historia de Eloísa, de la negritud y de aquellos negros que habían sido esclavos y que construyeron este lugar, ¿sí? Hoy en día forma parte del circuito patrimonial de nuestra ciudad, se realizan visitas guiadas,
pueden ser visitadas por distintas personas, por turistas, por la gente de Chascomús, por los colegios, ¿sí? A partir del 2010, la capilla está en un programa, o es parte de un programa que se llama La Ruta del Esclavo. Es un programa de la UNESCO que visibiliza toda la trata negrera que hubo desde los distintos lugares de África hacia América, ¿sí? Esta ruta del esclavo lo que utiliza son lugares de memoria o sitios de memoria en los distintos países donde hay un vestigio de que el negro existió, ¿sí? De que existe y de que no murieron todos en la guerra, en la campaña del desierto, ni en las guerras, ni con las epidemias. Entonces, en nuestro país hay 4 sitios de memoria, ¿sí? Que son, bueno, la Capilla de Córdoba, en Altagracia, la ciudad de Buenos Aires, por ser el puerto donde entraban y compraban y vendían a los negros como piezas de India, el tango y la milonga como instituciones musicales de raíces negras, y la Capilla de los Negros, ¿sí? Entonces, bueno, esto hace que al estar bajo la tutela de la UNESCO y de la ONU particularmente, se reciban visitas muy importantes todo el tiempo, además de distintos investigadores, antropólogos, historiadores y demás que, bueno, tratan de ir acercando, ¿sí? La historia que fue de la negritud y visibilizar toda esa historia de los negros. Otras herramientas de visibilización es ser parte también del Día de los Monumentos, ¿sí? Y particularmente a través de la municipalidad de Chascomús y de la Secretaría de Turismo y la Dirección de Cultura, ¿sí? Se realizan visitas guiadas dramatizadas que tienen que ver con resaltar el patrimonio, ¿sí? Local, hacerlo conocer, cuidarlo, protegerlo, ¿sí? Y es una manera también de conocer de una manera diferente la historia. Si bien la Capilla de los Negros es un monumento histórico nacional y está representado por la UNESCO y demás, de quien más recibe apoyo en este caso es del municipio, ¿sí? Del municipio local. Así que bueno, todas estas herramientas sirven para visibilizar, ¿sí? Toda la historia de la negritud. Otra de las cosas o de las herramientas que se utilizan son los tambores de la capilla, donde hay una cuerda propia de tambores, donde quienes participan en ella, algunos son afro-uruguayos, afro-argentinos, afrodescendientes, ¿sí? Que llevan la historia del candombe, la historia de la capilla, a distintos lugares, ¿sí? Siempre se trata de trabajar con la comunidad, con los colegios, se va a los colegios a enseñarles a los chicos, se los espera en la capilla también para poder participar de distintos talleres y visibilizar, ¿sí? También el candombe, visibilizar toda esta historia de la capilla y de la negritud también particularmente. Otra de las participaciones o de las herramientas que utiliza en este caso la capilla de la negritud es la participación de los actuales carnavales de la ciudad, ¿sí? Organizados por el municipio, donde en el año pasado, en el anterior año, perdón, participaron, ¿sí? Después de casi 55 años que no participaban en los carnavales de la ciudad. Así que bueno, esta comparsa que la integraron negros y lugolos, llamada Tambores de la Capilla, participó no solamente la familia que está encargada del cuidado de la capilla hoy, sino gran parte de la comunidad, ¿sí? Que tiene raíces negras algunos y que otros que están conectados con la historia de la capilla. Pero es una buena herramienta de visibilización y también tiene que ver con ese entramado que tiene la capilla con la comunidad de Chascomús. Así que bueno, todos esos trabajos de visibilización que se hace desde la Capilla de los Negros tiene que ver precisamente con visibilizar toda la historia de los negros. Hoy en día, como les decía, además de todas estas herramientas, se puede encontrar
un lugar al que se puede visitar y que se puede conocer, que no solamente es un lugar turístico, sino que también es un lugar cultural y que tiene muchas historias, sobre todo de la negritud y de la esclavitud, que es parte de la historia argentina que por ahí muchas veces no se cuentan o que muchas veces no se conoce. Entonces, bueno, es importante que sepan que Chascomús tiene para ofrecerle, entre otras hermosas cosas, esta historia de la negritud, esta historia que tiene que ver con los negros libertos y de cómo la comunidad de Chascomús tiene en su historial un hito tan importante como la Capilla de los Negros. Tal es así y tal es el aporte de la comunidad que, bueno, hace unos 3 años aproximadamente se festeja incluso dentro de muy poquito, el 25 de junio, el Día del Afro Chascomunense, ¿sí? Esto es en representación a el día en que nació Eloísa González Soler de Luis, el 25 de junio, ¿sí? Por todo el aporte de la comunidad afro, todo el aporte que ella llevó adelante a través de la Capilla de los Negros, a través de la comunidad afro que ha dejado nuestra ciudad. Así que es una historia para poder conocer, es un lugar para poder visitar, y bueno, queríamos acercarle un poquito de esta historia para que cuando puedan venir, dentro de poquito esperemos, puedan conocer en nuestra ciudad. Además está muy cerquita de nuestra joya, que es la laguna, y para poder... Bueno, yo quería agradecerles y invitarlos también a las próximas visitas guiadas que va a hacer virtuales la municipalidad a través de la Secretaría de Turismo. Este domingo va a estar otra de mis compañeras, Alejandra, contando la historia de la casona de don Vicente Casco, ¿sí? Una casa de 1800 con mucha historia de unitarios y de federales y historias apasionantes que tienen que ver con nuestro pueblo. Así que bueno, los invitamos también, quedan invitados a participar, a conocer un poquitito más, aunque sea en forma virtual por el momento, hasta que puedan venir y vivir toda la experiencia acá en vivo y en directo en nuestra ciudad. Espero que sea prontito. Sole, ¿nos escuchás? ¿Sí? ¿Ustedes? Sí, te escuchamos. Bien. Soledad, bueno, estábamos atentos a tu relato, el cual fue maravilloso. Y queríamos realizarte algunas preguntas sobre la historia y la actualidad de la capilla. Una de estas preguntas es, ¿quedan en la actualidad familias afrodescendientes en Chascomús? Varias familias, aparte de la familia Luis, que es la que está encargada, digamos, del cuidado de la capilla hoy en día. Pero sí, y las familias, fíjate que los nombres, perdón, los apellidos de esta familia tienen mucho que ver con aquella historia de los amos que yo les decía que les ponían su apellido, porque, por ejemplo, tiene apellido Thompson, tiene apellido, bueno, González Soler, Becerro, ¿sí? Son todos apellidos españoles o ingleses, que bueno, muchos de ellos habían sido hacendados de nuestro pueblo y sus antepasados habían comprado a los negros y como les contaba yo, quedaban como, digamos, con el apellido de quien los había comprado, ¿sí? Por eso esos apellidos, bueno, que precisamente tienen raíces italianas, españolas o inglesas, ¿no? Bien, Sole, atento a lo que nos decías, otra de las preguntas que queríamos realizarte es, ¿existe una agrupación que nuclea la comunidad afro en la ciudad? No, particularmente la característica que tiene precisamente la capilla es ser ese hito emblemático de la comunidad afro
al que todo el mundo puede acudir o puede ir, pero no están asociados en ninguna hermandad ni en ninguna comunidad en particular. Siempre, digamos, se encaminaron, digamos, detrás de lo que era la Capilla de los Negros como emblema, ¿sí? Cuando uno habla de la comunidad afro, enseguida va a salir el nombre de la Capilla de los Negros. Bien. La otra pregunta que te queríamos realizar es, ¿cuál piensa que fue el aporte de la comunidad afro en la comunidad? Bueno, particularmente todo lo que tiene que ver con el candombe, con los carnavales, todo el mundo quería participar en las comparsas de los negros, también la música, muchos artistas, muchos buenos deportistas, ¿sí? Pero sobre todo el trabajo y el amor por esta ciudad que, si bien los había recibido en su momento como esclavos, los hicieron parte de la comunidad como unos vecinos más. Pero el aporte cultural tiene que ver desde lo musical, particularmente a través del candombe, de los tambores, que hoy en día incluso sigue, y también este emblema de la capilla que ha hecho conocido a Chascomús, a la ciudad, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, pero colocarla, digamos, a la ciudad en nuestra provincia, en nuestro país, en el mundo, sabiendo que en este lugar se encuentra la Capilla de los Negros. Bien, y como última pregunta, ¿qué participación tienen los tambores en la capilla con la comunidad de Chascomús? Y te dejamos el cierre. Bueno, la verdad que es variada en realidad. Los chicos que están en los tambores participan sobre todo en la cuestión educativa, trabajan con los barrios, con las sedes barriales, pero sobre todo todo lo que tiene que ver, transmiten todo lo que tiene que ver lo musical, las costumbres afro. Ellos participan en muchas cosas que tienen que ver con lo educativo, como te decía, y que, bueno, van representando un poco toda la historia musical y demás. Así que bueno, en eso participan los chicos. Bueno, a modo de cierre, yo quería agradecerles por haber presenciado, por estar viendo estas visitas guiadas virtuales, este modo de seguir conectados con nuestra ciudad, añorando muy prontito estar juntos y que puedan, como les decía, venir a experimentar, a conocer Chascomús, que tiene muchísimo para darle, muchísima historia, tiene muchísimos lugares que ustedes pueden conocer y que pueden experimentar en familia, en pareja, y bueno, que nos visiten, nos conozcan y bueno, sigamos conectados, aunque sea por ahora de esta manera. Así que muchas gracias y les vuelvo a reiterar la invitación para este próximo domingo a las 17 horas, ¿sí? En Zoom. Búsquenos en nuestras redes sociales, ahí van a tener el número de ID y la clave para poder entrar en forma gratuita y conocer otra parte de nuestra ciudad, como es, bueno, la casona de don Vicente Casco y toda la historia que tiene y que se produjo en Chascomús sobre ese tema. Así que bueno, muchas Sole, gracias ¿me escuchás? por participar. Sole, ¿me escuchás? Ahora sí. Una pregunta más te dijo que nos dejó Florencia. Bueno. ¿Hay otros sitios dentro de Chascomús donde se refleje la presencia de la cultura africana, además de la Capilla de los Negros? Y ahora sí cerramos. No, la realidad es que ediliciamente no hay ningún otro edificio ni representativo de la comunidad. Digo ediliciamente porque sí hay mucha historia, mucha documentación y demás que se encuentra en el archivo municipal, ¿sí? De nuestra ciudad, en el Instituto Historiográfico. Pero representativamente en lo edilicio no, solamente la Capilla de los Negros. Listo, Sole, muchísimas gracias por tu aporte y cerramos acá. Bueno, saludos a todos, gracias.